Hola a todas y todos y muchísimas gracias por la invitación para estar en esta edición del curso que distintas organizaciones vienen haciendo sobre materia de infancia y la prevención del castigo físico contra el niño, niña y adolescente. En esta oportunidad quisiera hablar con ustedes brevemente sobre el rol que tiene la Defensoría del Pueblo eh, eh, en, en impulsar y a consolidar esta materia. Más allá de que la Defensoría del Pueblo del Perú es uno de los coorganizadores o copatrocinadores de este curso, es importante ver el contexto bajo el cual una institución, un organismo constitucional autónomo, como es la Defensoría, puede y debe llevar a cabo esta labor. En primer lugar, debemos tener en cuenta que si bien el enfoque del curso y el enfoque de lo que venimos discutiendo es el castigo físico o la prevención del castigo físico, cualquier forma de castigo humillante sobre el niño, la niña y el adolescente, es la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo hacer o la conexión con la mirada integral de derechos. Entonces, cuando vemos un poco la prevención del castigo, no es únicamente un tema concreto sobre el maltrato o el derecho al buen trato del niño, niña, adolescente, sino cómo podemos enmarcar esto dentro de lo que es la protección integral del niño, niña y adolescente. Entonces, esta es una labor que una Defensoría del Pueblo debe hacer, más allá del tema específico sobre un mandato legal, cómo ésta se vincula al desarrollo integral con un enfoque en derechos de la persona, en este caso de los niños, de las niñas y los adolescentes. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque a veces tenemos que ver, y la Defensoría del Pueblo es la entidad, son las entidades que más pueden contribuir a través de materiales pedagógicos, a través de elementos educativos, cómo esto, cómo la prevención del castigo puede contribuir positivamente a su desarrollo integral, sea en ámbito familiar, en el ámbito escolar o bajo los guardianes o tutores, de acuerdo a lo que ha sido establecido en la ley. Un segundo elemento que debemos tener en cuenta y del rol que puede tener estratégico de la Defensoría del Pueblo es con respecto a las recomendaciones para el cumplimiento de estas obligaciones internacionales. Y aquí está el primer punto. La prevención del castigo se basa de una interpretación de normas internacionales vinculantes al Estado, sea la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una obligación jurídica a cargo de todos los organismos de los estatales. Y esto es importante, puesto que en materias como los derechos de la infancia y de la adolescencia, especialmente en el ámbito ejecutivo, hay problemas de coordinación. ¿Quién es el órgano rector? Y hemos visto, y en este curso lo hemos visto en distintas modalidades, que, bueno, tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el órgano rector en derechos humanos, pero tenemos MIDIS, que tiene programas sectoriales, el MIP tiene que programas de poblaciones vulnerables, incluyendo la infancia. Y entonces, a veces hay problemas de articulación sobre qué entidad es la responsable de impulsar estos derechos. O a veces hay conflictos de competencias. O sea, los que han trabajado en en planes sectoriales, sea planes nacionales de derechos humanos o planes de infancia y adolescencia, hemos visto estos cierto tipo de conflictos que se pueden dar a lo largo del Ejecutivo. Para la Defensoría del Pueblo, esto es irrelevante, porque la Defensoría del Pueblo, como órgano constitucional autónomo, puede formular recomendaciones a cada uno de los sectores, independientemente del cargo de la competencia específica que ésta pueda tener sobre la materia. Entonces, esa mirada a lo que es el aparato público y las recomendaciones específicas para la implementación de una ley, es importante. La mirada de la Defensoría, puesto que las recomendaciones que se pueden hacer en el ámbito escolar se van al Ministerio de Educación. En el ámbito familiar, dependiendo, podría ser esta el MIDIS o podría ser esta el MIP y así sucesivamente. Entonces, esa mirada debe ser tomada en cuenta por la Defensoría del Pueblo al momento de formular sus recomendaciones. Un tercer elemento y es vinculado a la implementación de recomendaciones internacionales. El Perú, en nuestro país, está, si no me equivoco, al día en la remisión de informes ante organismos internacionales de derechos humanos, pero las defensorías del pueblo pueden emitir informes a estos distintos comités
con el propósito de expresar su preocupación y recomendaciones concretas que estos organismos internacionales deben formular al Estado peruano. Entonces, de cierta forma, el término Defensoría del Pueblo significa también la mirada en todos los entes en los cuales se puede tener un impacto significativo para hacer el seguimiento y el cumplimiento de los derechos, de los derechos, de los derechos fundamentales. Quisiera dar tres ejemplos muy concretos sobre este rol que la Comisión, que las Defensorías del Pueblo han tenido en el pasado. En el caso de la Corte Constitucional Colombiana, en un caso sale un poco del concepto de violencia, pero es muy importante, en el desplazamiento forzado desplazamiento forzado de la población a raíz del conflicto armado interno. Ha sido la Defensoría del Pueblo que de dicho país que implementó un sistema de seguimiento de las recomendaciones de las sentencias de tribunales constitucionales. Un segundo elemento es precisamente con respecto a la labor que casi todas las defensorías del pueblo han tenido para vincular la prestación de servicios públicos esenciales, servicio de prestación de agua, servicio de prestación eléctrica, para vincularlo con derechos fundamentales que posteriormente han sido recogidas tanto por sentencias de tribunales nacionales como por legislación. Y un tercer elemento es cómo la Comisión Interamericana, como sabemos y hemos venido estudiando en el curso, elaboró un informe sobre la mirada de la prevención del castigo físico humillante a la luz de la Convención Americana. Los informes preparatorios de las Defensorías del Pueblo de la región fueron fundamentales para impulsar en el sistema interamericano de derechos humanos un consenso de cómo vincular la prevención y el derecho al buen trato frente a obligaciones establecidas en la Convención Americana. Estos son solo algunos de los ejemplos que nosotros podemos ver del rol que la Defensoría del Pueblo puede tener en consolidar y en hacer efectiva esta prevención de castigo físico y humillante. Para terminar, solamente a modo de recapitulación, las Defensorías del Pueblo tienen la obligación o tienen el mandato de vincular el cumplimiento de normas específicas con el desarrollo integral y cumplimiento de los derechos fundamentales, derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, sea el derecho a la educación, sea derecho a la salud, sea la prevención de castigo físico y humillante. En segundo lugar, las Defensorías del Pueblo pueden y deben enviar recomendaciones tanto a los órganos de los estados como organismos internacionales e incluir la prevención del castigo en todos los informes que éstas puedan tener relativos a la infancia y la adolescencia. Y en tercer lugar, la Defensoría del Pueblo puede articular con distintas organizaciones, llámese de MUNA, llámese defensorías públicas, la estrategia e intercambio de información que permita prevenir o sancionar aquellos actos que ameriten que se constituyan una conducta penal. Y solamente una última cosa, para las defensorías del pueblo y una defensoría del pueblo que basa gran parte de su legitimidad en la autoridad moral de los titulares y de sus funcionarios, no existen lugares remotos. Los lugares remotos son excusas de determinados sectores para decir que es difícil cumplir con un servicio público o cumplir con un mandato de la Constitución. Y este es un otro problema que nosotros escapa un poco al objeto del curso, pero para una Defensoría del Pueblo no existen lugares remotos. Es la labor de la Defensoría del Pueblo de hacer presencia del Estado y hacer presente que la protección y promoción de los derechos humanos no dependen de las limitaciones geográficas que puedan existir en la materia. La Defensoría del Pueblo en nuestro país, y no solamente en el Perú, sino en otros países, han logrado vencer obstáculos y limitaciones financieras para ser efectivo. Por lo tanto, esto no puede ser una excusa para no cumplir con este mandato constitucional. Muchas gracias y será hasta la próxima.